Existe un instante en tu vida donde comprendes que ser amable ya no te está protegiendo. Te está costando respeto, te está costando tiempo. Y poco a poco te está costando a ti mismo. Sientes que el cambio está llegando. Y justamente esa es la parte que te da miedo. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Ese momento justo cuando estás a punto de expresar tu verdad y algo te detiene. Cuando sabes lo que tiene que pasar, pero eliges el camino seguro en su lugar. Cuando ves la línea que necesitas cruzar, pero retrocedes una vez más. Cada vez que haces eso, una parte de ti se desvanece, la parte que sabe que eres capaz de mucho más, la parte que puede ver a través de los juegos, la parte que ya está cansada de fingir. Maquiavelo no le enseñó a la gente cómo ser malvada, les enseñó cómo dejar de ser ingenuos. Él vio el mundo sin el filtro de las ilusiones. Entendió que el poder no se le entrega a quienes esperan educadamente, lo reclaman aquellos que comprenden el juego y lo practican sin pedir disculpas. Este video trata sobre cruzar esa línea, esa que la mayoría de las personas ven, pero nunca atraviesan. Se trata de esa versión de ti mismo que está esperando del otro lado. Esa en la que piensas cuando estás a solas. Esa que no se dobla. Esa que no da explicaciones. Esa que simplemente avanza. Le tienes miedo a esa persona. Y vamos a analizar por qué. Si este mensaje está resonando contigo, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal porque vamos a profundizar en verdades que transforman vidas. Y déjame en los comentarios esta afirmación. Elijo a mí primero. Hazlo ahora, porque necesito saber que estás comprometido con tu propia transformación. Número 1. Tu mente ya cruzó la línea. ¿Cuántas veces has ganado una discusión que nunca sucedió? ¿Cuántas conversaciones has repetido en tu cabeza donde dijiste exactamente lo que tenía que decirse? ¿Cuántas situaciones has recorrido mentalmente, manejándolas a la perfección, solo para congelarte cuando llegó el momento real? Ensayas fortaleza constantemente. Construyes escenarios donde eres directo, claro, inquebrantable, donde estableces límites y la gente los respeta, donde te mueves con certeza en lugar de con dudas. Pero cuando la realidad aparece, dudas. Imaginas decir que no, pero dices, tal vez. Imaginas alejarte, pero en cambio te explicas. Imaginas mantener tu posición, pero terminas cediendo. Esa brecha entre lo que ensayas y lo que realmente haces, ahí es donde vive el miedo. Maquiavelo sabía que pensar como alguien con poder no significa nada sin acción. La estrategia sin ejecución es simplemente fantasía. Esto es lo que está pasando. Tu mente ya cruzó la línea. Ya te has convertido en esa persona mentalmente. Sabes cómo se ve. Sabes cómo se siente. Lo has practicado 1000 veces, pero no lo harás realidad, porque una vez que entres en esa energía en la vida real, la gente verá el cambio. Van a reaccionar. Algunos se ajustarán. Otros resistirán. Ahora mismo puedes vivir en ambos mundos. Te sientes fuerte en tus pensamientos mientras te mantienes seguro en tus acciones. Obtienes la satisfacción mental sin las consecuencias reales. Pero eso no es poder. Eso es preparación sin entrega. Tu mente está adelante de tu cuerpo. Tus pensamientos ya hicieron el movimiento. Simplemente no se lo has mostrado a nadie más todavía. Y cada vez que ensayas mentalmente pero actúas débilmente, refuerzas un patrón.
Te dices a ti mismo que no estás listo, que quizás mañana. Pero la brecha no es amplia, es solo visible. En el momento en que tomas una acción que coincide con la fuerza en tu mente, todo cambia. El ensayo se convierte en realidad. Deja de esperar la sensación de estar listo. Nunca te sentirás completamente preparado. Haces el movimiento y la preparación te sigue. Número 2. Tu silencio sirve a alguien más. Hay personas en tu vida que necesitan que te quedes exactamente como eres. No porque les importes profundamente, sino porque tu versión actual les sirve. Se benefician de tu previsibilidad, de tu disposición para complacer, de tu hábito de ponerte en segundo lugar, de tu silencio cuando deberías hablar. No están conspirando contra ti, pero inconscientemente han construido su comodidad alrededor de tu complacencia. Maquiavelo observó este patrón en todas partes. Vio cómo las estructuras de poder dependen de mantener a ciertas personas en ciertas posiciones. Cómo los sistemas colapsan cuando alguien rompe el patrón. Tu vida opera de la misma manera, no dramáticamente, pero sí silenciosamente. La persona que solo se comunica cuando necesita algo, se beneficia de que estés disponible. Aquella que toma decisiones por ti, se beneficia de que no confíes en ti mismo. La que descarta tus ideas, se beneficia de que dudes de tu voz. Cuando comienzas a cambiar, estas dinámicas cambian, y las personas que estaban cómodas en la vieja estructura se sentirán incómodas en la nueva. Tu crecimiento amenaza su equilibrio. No porque les estés haciendo algo, sino porque tú cambiando significa que ellos tienen que ajustarse, y la mayoría de las personas resisten el ajuste. Aquí es donde la mayoría se detiene. Sienten la resistencia y piensan que están haciendo algo mal. Se preguntan si están siendo egoístas, pero Maquiavelo te diría, no tienes miedo del cambio, tienes miedo del conflicto, tienes miedo de la resistencia, de las preguntas, de las acusaciones de haber cambiado. Ese miedo es real porque el conflicto es incómodo. Ser malentendido duele. Pero quedarte pequeño para evitar ese dolor, eso es elegir la comodidad de ellos sobre tu vida. Cada vez que te encoges para mantener la paz, pierdes un pedazo de ti mismo. El crecimiento cuesta algo. Cuesta viejos patrones. Cuesta dinámicas construidas sobre la base de que tú seas menos. Cuesta la aprobación de personas a quienes solo les gustabas porque no las desafiabas. Pero lo que ganas eres tú mismo. La versión que ha estado esperando debajo de toda esa complacencia. Entonces, si tienes miedo de entrar en tu poder por cómo podrían reaccionar los demás, entiende esto. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Su ajuste es su trabajo. Tu crecimiento es tuyo. Si este contenido te está llegando, necesito que me dejes saber suscribiéndote ahora mismo. Dale al botón de suscripción porque este es solo el comienzo de un camino hacia tu verdadero poder. Número 3. Un solo movimiento lo cambia todo. Puedes estudiar el poder para siempre. Puedes leer sobre él, pensar en él, comprender cada principio. Pero el poder no existe hasta que es visible. Maquiavelo lo sabía completamente. No escribió sobre teoría, escribió sobre acción, sobre hacer movimientos que la gente pudiera presenciar. Porque si las personas no veían tu poder, no lo tenías. Lo mismo aplica para ti. Puedes tener claridad absoluta internamente, puedes conocer tu valor, puedes entender tus límites, pero si nunca lo demuestras, nada cambia. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan estancadas. Construyen coraje por dentro. Hacen el trabajo mental.
Pero cuando llega el momento, esperan. Se dicen a sí mismos que no es el momento adecuado. Se convencen de que un día más de preparación no hará daño. Y pasan los meses. Mismo lugar. Este es el cambio. El poder comienza con un movimiento visible, no una transformación completa, no 10 movimientos. 1. Un límite que estableces claramente. Una vez que no retrocedes, un momento donde te alejas sin dar explicaciones, una instancia donde te eliges a ti mismo frente a otros, ese es el movimiento. Y una vez que lo haces, todo cambia, porque la visibilidad fija la identidad. Cuando las personas te ven actuar diferente, no puedes pretender que no sucedió. No puedes deshacerlo. No puedes volver a ser la persona que se hubiera quedado callada. Les has mostrado en quién te estás convirtiendo. Más importante aún, te lo has mostrado a ti mismo. Por eso la vacilación se siente más segura, porque mientras no hagas el movimiento todavía puedes retroceder. Pero una vez que entras en tu poder públicamente, no hay revara sama y reversa. El mensaje está enviado. Y eso es aterrador porque significa compromiso. Significa que ya no estás ni adentro ni afuera. Pero también es liberador porque el miedo que has estado cargando nunca fue sobre la acción. Fue sobre la incertidumbre de si realmente lo harías. Una vez que lo haces, la incertidumbre desaparece. La pregunta ya no existe. Ya no estás preguntándote si puedes. Ya lo hiciste. Y ahora la pregunta cambia. Ya no es «¿puedo hacerlo?», sino «¿qué sigue?». Esa es una pregunta completamente diferente. Es una pregunta de alguien que ya está en movimiento, no de alguien que está considerando moverse. Y la diferencia entre esas dos preguntas es todo. La mayoría de las personas nunca llegan a la segunda pregunta porque nunca hacen el primer movimiento. Se quedan atrapados preguntándose si pueden, si deberían, si es el momento correcto. Pero los que cruzan la línea, los que hacen ese primer movimiento visible, inmediatamente cambian el juego. De repente no están preguntando si pueden. Están preguntando qué construir a continuación. Y esa mentalidad, esa es la diferencia entre alguien que piensa en el poder y alguien que lo tiene. Así que si has estado esperando el momento perfecto, déjame decirte algo. El momento perfecto no existe. El único momento que importa es el momento en que decides que ya esperaste suficiente. Ese momento es ahora. Número 4. Confundes fortaleza con crueldad. Aquí está el problema. Te han programado para creer que establecer límites te hace cruel, que decir no te hace egoísta, que priorizar tus necesidades te hace insensible. Y debido a ese condicionamiento, cada vez que consideras defenderte, una voz interna susurra: ¿eso no es demasiado duro? ¿No estás siendo malo? Así que retrocedes, no porque no quieras establecer el límite, sino porque no quieres ser esa persona, la persona cruel, la persona mala. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Fortaleza no es crueldad, claridad no es frialdad. Establecer límites no es castigar. Cuando dices no sin explicarte, no estás siendo malo, estás siendo claro. Cuando te alejas de algo que no te sirve, no estás siendo cruel, estás siendo inteligente. Cuando eliges no participar en algo que drena tu energía, no estás siendo egoísta, estás siendo responsable contigo mismo. La confusión ocurre porque has igualado amabilidad con debilidad. Has igualado complacencia con bondad. Y cuando finalmente decides dejar de complacer, se siente como si estuvieras cruzando hacia la oscuridad. Pero no lo estás. Estás cruzando hacia el equilibrio. Maquiavelo entendía esto mejor que nadie. Sabía que la verdadera fortaleza no está en ser innecesariamente duro,
está en ser inflexiblemente honesto. No se trata de lastimar a las personas. Se trata de dejar de lastimarte a ti mismo para mantenerlas cómodas. Esa es la distinción. Crueldad es intencional. Es hacer daño porque quieres causar dolor. Fortaleza es intencional también, pero su propósito es diferente. No estás tratando de herir a nadie. Estás protegiendo tu paz, tu tiempo, tu energía. Estás diciendo, esto no funciona para mí, y ya no voy a pretender que sí. Eso no es malo. Eso es madurez. Pero debido a que las personas a tu alrededor se han acostumbrado a tu flexibilidad, cuando te vuelves firme, lo interpretan como agresión. Cuando dejas de doblegarte, piensan que te rompiste, y su reacción refuerza tu miedo. Piensas, tal vez sí estoy siendo demasiado duro, tal vez sí debería suavizarlo. Pero suavizarlo significa volver a donde estabas, y donde estabas te estaba matando lentamente. Así que aquí está lo que tienes que aceptar. Algunas personas te llamarán frío cuando finalmente establezcas límites. Te llamarán cambiado cuando finalmente actúes diferente. Te acusarán de ser distante cuando finalmente dejes de estar disponible para todo. Y su interpretación de tu fortaleza como crueldad no es tu problema. Es de ellos. Porque la gente que realmente te respeta no confundirá tu fortaleza con maldad. Verán la diferencia. Verán que no estás atacando, estás defendiendo, no estás cerrándote, estás abriéndote a algo mejor. Los que no pueden ver eso, los que solo ven tu límite como un rechazo, esas son las personas que se beneficiaban de que no tuvieras ninguno. Y perder su aprobación no es una pérdida, es una corrección. Número 5. Perderás afecto condicional. Vamos a ser directos sobre esto. Cuando cambias, algunas personas dejarán de quererte. No todas, pero algunas. Y eso duele, porque incluso si sabes que su afecto estaba basado en tu complacencia, seguía siendo afecto, seguía sintiéndose como conexión. Y cuando se va, lo sientes. Aquí está lo que necesitas entender. Ese afecto nunca fue sobre ti, fue sobre lo que hacías por ellos, sobre cómo los hacías sentir, sobre el papel que desempeñabas, y mientras desempeñaras ese papel, te mantendrían cerca. Pero en el momento en que sales del guión, en el momento en que dejas de ser la versión de ti que les convenía, se retiran. No dramáticamente, no con confrontación, solo silenciosamente. Las invitaciones disminuyen, los mensajes se vuelven más cortos, la energía cambia, y te das cuenta, su amor tenía condiciones, te querían siempre y cuando fueras lo que necesitaban. Maquiavelo vio esto constantemente, observó cómo las alianzas se formaban por conveniencia y se disolvían cuando la conveniencia terminaba, cómo la lealtad era transaccional, cómo las personas permanecían cerca solo mientras obtenían algo, y cuando dejabas de dar, se iban. Tu vida no es diferente. Hay personas en tu círculo ahora mismo cuyo afecto depende de tu disponibilidad. Si sigues dando, se quedan. Si dejas de dar, se van. Y enfrentar eso es doloroso, porque significa aceptar que algunas relaciones nunca fueron lo que pensabas que eran. Pero también es liberador porque una vez que sabes la verdad, puedes dejar de invertir en conexiones que solo existen bajo ciertas condiciones. Puedes dejar de esforzarte por mantener relaciones que se desmoronarían en el momento en que dejes de cargarlas. Y puedes comenzar a construir conexiones reales con personas que no necesitan que seas pequeño para amarte, que no necesitan que cedas para respetarte, que pueden manejarte en tu totalidad, no solo en la versión que les conviene. Esas son las relaciones que valen la pena, y no las encontrarás hasta que dejes ir las que no lo son. Así que sí, perderás
a algunas personas cuando cruces esa línea, pero las personas que pierdes son las que nunca pudieron manejarte de todos modos. Y las personas que se quedan, las que no retroceden cuando te fortaleces, esas son las que importan. Maquiavelo dijo: es mejor ser respetado que ser amado sin respeto. Porque el amor sin respeto es frágil. Se rompe en el momento en que dejas de complacer. Pero el respeto perdura. Incluso cuando no estás de acuerdo. Incluso cuando estableces un límite. Incluso cuando dices que no. El respeto no se desmorona cuando cambias. Se profundiza. Así que si tienes miedo de perder personas cuando te fortalezcas, déjame preguntarte esto. ¿Realmente las tienes ahora? ¿O solo tienes su aprobación condicional? Porque si su presencia en tu vida depende de que permanezcas débil, entonces no es presencia, es control. Y dejar ir el control no es pérdida, es libertad. Número 6. Te vuelves selectivo, no reactivo. Aquí está uno de los cambios más poderosos que suceden cuando cruzas esa línea. Dejas de reaccionar a todo. Antes, si alguien decía algo, respondías. Si alguien te desafiaba, te defendías. Si alguien te cuestionaba, explicabas. Tu energía estaba constantemente fluyendo hacia afuera, respondiendo, justificando, probando. Pero la versión de ti que estás a punto de convertirte no opera así. Esa versión es selectiva. No ignora todo, pero tampoco se involucra con todo. Filtra, evalúa, decide. Cuando alguien dice algo diseñado para provocarte, la vieja versión reaccionaría inmediatamente. Defendería, explicaría, probaría que están equivocados. Pero el tú poderoso hace una pausa, pregunta: ¿realmente importa la opinión de esta persona? ¿Vale la pena mi energía? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. Así que no respondes. No por miedo, no porque no puedas, sino porque eliges no hacerlo. Eso es silencio. Eso es poder. Cuando no reaccionas, mantienes el control. No entregas tu paz a alguien más. Observas, evalúas, seleccionas. Esto aplica a todo, no solo a las críticas. Situaciones en las que no quieres estar, conversaciones que no te sirven, drama que no tiene nada que ver contigo. Comienzas a filtrar, comienzas a preguntar: ¿esto se alinea con en quién me estoy convirtiendo? ¿Esto agrega valor o es solo ruido? Y cuando es ruido, lo dejas pasar. No te involucras, no explicas, simplemente sigues adelante. Maquiavelo dijo: las personas poderosas combinan la fuerza del león con la sabiduría del zorro. Tienen la capacidad de involucrarse cuando es necesario y la inteligencia de permanecer en silencio cuando no lo es. Cuando comienzas a vivir de esta manera, la gente lo nota. Notan que ya no eres tan fácil de provocar, que ya no te arrastran a cada discusión. Algunas personas respetarán eso, pero otras te pondrán a prueba con más fuerza. Presionarán tus botones para ver si te rompes, y ahí es cuando realmente lo demuestras. Porque mantenerte calmado cuando alguien está activamente tratando de provocarte, eso es poder de siguiente nivel. No explicas, no justificas, solo mantienes tu posición y dejas que se agoten. Eventualmente se detienen porque no hay recompensa. Ahí es cuando sabes que hiciste el cambio.
cuando ya no estás controlado por disparadores externos, cuando tu energía es tuya para dar, no de ellos para tomar. Esto no significa que te vuelvas frío, no significa que dejes de involucrarte con la vida, significa que dejas de involucrarte con lo que no importa, significa que guardas tu energía para lo que sí importa, te involucras profundamente con personas y situaciones que lo merecen, y dejas que todo lo demás se desvanezca en el fondo. Ese es el filtro. Y una vez que lo activas, tu vida se vuelve más tranquila, no porque esté pasando menos, sino porque ya no le estás dando atención al ruido. Eres selectivo, deliberado, intencional. Y así es como se ve el verdadero poder. Ahora quiero que interactúes conmigo. Déjame en los comentarios ¿cuál de estos puntos te ha golpeado más fuerte hasta ahora? ¿Es el hecho de que tu mente ya cruzó la línea? ¿O tal vez es darte cuenta de que tu silencio sirve a alguien más? Escríbelo. Necesito saber dónde estás parado en este momento de tu transformación. Número 7. El compromiso mata el miedo. Llegamos a la pieza final, y esta es la parte más crítica. Todo lo que hemos discutido, los ensayos mentales, la resistencia de otros, los movimientos visibles, la confusión entre fortaleza y crueldad, la pérdida de afecto condicional, el cambio hacia hacia el compromiso selectivo. Todo se reduce a una cosa, la decisión de convertirte en la persona que tienes miedo de ser. Porque aquí está la verdad. El miedo solo sobrevive en la indecisión. Mientras estés a medio camino dentro y a medio camino fuera, mientras estés considerándolo pero sin comprometerte, el miedo seguirá creciendo. Susurrará cada día. Te mostrará los peores escenarios. Te recordará todo lo que podrías perder. Te mantendrá atrapado en la brecha entre quién eres y quién podrías ser. Y esa brecha, ahí es donde vive la ansiedad. Ahí es donde prospera la duda, porque no eres completamente una persona ni la otra. Estás en el medio, y el medio es el lugar más difícil para existir. Maquiavelo entendió esto. Valoraba la identidad decisiva. Dijo, las medias tintas fracasan. Lo mismo aplica para ti. Si intentas ser tanto la versión antigua como la nueva simultáneamente, solo estarás confundido. Cuestionarás cada movimiento. Dudarás de cada decisión. Pero en el momento en que te comprometes, en el momento en que decides completamente, el miedo se disuelve. No porque el riesgo desaparezca, sino porque la incertidumbre sí lo hace. Ya no te estás preguntando si lo harás. Ya lo hiciste. Y una vez que estás dentro, una vez que has hecho el compromiso completo, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra ti mismo, dejas de ir de un lado a otro, te vuelves calmado, claro, enfocado. Porque ya no estás dividido. Estás completo. Esto es lo que la gente no entiende sobre el miedo. Piensan que el miedo es sobre el resultado, sobre lo que podría pasar si cambian. Pero el miedo no es sobre el resultado, es sobre la decisión. Es sobre el momento cuando dejas de considerar y comienzas a comprometerte, cuando dejas de probar el agua y simplemente avanzas. Y sí, ese momento es intenso porque es final, pero también es liberador porque una vez que lo haces, no tienes que seguir haciéndolo. Ya decidiste, y ahora solo ejecutas. Maquiavelo dijo, es mejor ser audaz y fallar que ser tímido y preguntarse. Porque incluso si entras en tu poder y no sale perfectamente, al menos sabrás. Tendrás la respuesta. Pero si te quedas atrapado en la indecisión, nunca sabrás. Solo te preguntarás, y ese preguntarte te seguirá. Entonces, esto es lo que necesitas hacer. Deja de estar a medias. Deja de probar. Comprométete completamente. Decide que te estás convirtiendo en la persona que tienes miedo de ser y luego actúa como tal.
Establece el límite, haz el movimiento, aléjate, alza la voz, elígete a ti mismo, hazlo una vez, hazlo completamente y no mires atrás, porque en el momento en que lo haces, el miedo pierde su poder, la incertidumbre desaparece y la persona que tenías miedo de convertirte, ahora simplemente eres tú. Y una vez que estés viviendo como esa persona, te darás cuenta de que no era tan aterrador como pensabas. Las consecuencias no fueron tan severas como imaginaste. Esta es la pieza final, el compromiso. Todo lo demás conduce a esto, pero sin esto, nada de eso importa. Tienes que decidir. Y tienes que decidir completamente. El cambio a medias crea ansiedad. El compromiso total crea calma. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Vas a seguir viviendo en la brecha preguntándote qué podría pasar? ¿O vas a cruzar la línea, comprometerte completamente y descubrirlo? Deja esta afirmación en los comentarios. Me comprometo completamente ahora. ¿Tienes miedo porque convertirte en esa persona termina con la negociación? No más segundas oportunidades para cosas que no las merecen. No más sobreexplicarte a personas que no escuchan. No más encogerte para hacer sentir cómodos a otros. La persona que tienes miedo de convertirte es aquella que finalmente se elige a sí misma. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. No hay retorno a la versión que se quedaba callada. No hay regreso a la vida donde todos los demás venían primero. Esa puerta se cierra. Y debería cerrarse, porque del otro lado está la versión de ti que ha estado esperando. La que no se disculpa por existir. La que se mueve con intención en lugar de miedo. La que entiende que el verdadero poder no se trata de controlar a otros. Se trata de negarse a ser controlado. Maquiavelo no escribió sobre la maldad, escribió sobre la realidad, sobre ver el mundo como es. Y la realidad es esta. Has estado jugando en pequeño porque se sentía seguro, pero ya no te está protegiendo, te está limitando, y en algún lugar muy dentro de ti lo sabes. Por eso estás aquí, por eso esto resuena contigo. Por eso el miedo se siente tan real, porque estás cerca, estás justo en el borde, y todo lo que tienes que hacer es dar el paso, así que da el paso. Conviértete en la persona que tienes miedo de ser, no porque sean perfectos, no porque tengan todo resuelto, sino porque se eligen a sí mismos, y esa elección lo cambia todo. Si este video resonó contigo, dale like ahora mismo. Compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje y suscríbete al canal porque apenas estamos comenzando con estas conversaciones basadas en la verdad. Deja tu afirmación en los comentarios. Déjame saber qué punto te golpeó más fuerte. Tú puedes con esto. Ahora ve y demuéstralo. Si quieres profundizar aún más en estas técnicas de psicología oscura, si deseas dominar estrategias avanzadas de manipulación, persuasión y control mental que las personas más poderosas emplean en secreto, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación en un libro completo que te revelará los secretos psicológicos que transformarán cada interacción en tu favor. Este libro te mostrará cómo leer a las personas instantáneamente, cómo influir en decisiones sin que nadie lo note, y cómo blindarte completamente contra quienes intenten manipularte. Y en este momento, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo. Este descuento no estará disponible por mucho tiempo. Es mi forma de recompensar a quienes están verdaderamente comprometidos con su transformación. El enlace está justo debajo en la descripción. Si estás decidido a dominar la psicología oscura y convertirte en alguien verdaderamente intocable, este es tu siguiente paso.